Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos aquí a Alain en una charla bien interesante con nuestro querido amigo, el licenciado Irving Lozada, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Irving, muchísimas gracias por aceptar esta plática, esta charla entre amigos. Hola, buenas noches, Ale, gracias por la invitación, muy halagado por tomarnos en cuenta y a la orden con lo que se necesite. Oye, uno de los abogados ahorita en estos tiempos más importantes de aquí de Atlisco, en un sentido de conocimientos de movilidad, de capacidad, de alcances y creo que también de apoyo a la gente. Y es por eso que nosotros nos acercamos a ti, a ti y a todos tus colaboradores, precisamente para hacer llegar información a la gente que ahorita en estos tiempos es tan necesaria. Pues sí, te agradezco nuevamente las flores que nos echas y pues fíjate que sí, el trabajo no es lo que nos va recomendando, va hablando por nosotros. Entonces, pues sí, tratamos de abarcar varios ámbitos sociales, ¿no? Lo que es mi carrera en el litigio y pues la parte civil en cuanto a las asociaciones que tenemos y pues tratamos de apoyar en lo más que se pueda y dentro de nuestras posibilidades a la gente, A ¿no? la Y pues bueno, población. a veces, a veces ser un poquito crítico de las autoridades, pero bueno, esos son otros ramos, otros temas que a lo mejor podemos platicar después. Claro que sí, pero ahorita lo que nos atañe ciertamente es la, la importancia que se está generando en cuanto a toda esta necesidad de economía, de, digamos, sobrevivir, porque creo que es lo que estamos haciendo en estos tiempos. Ya ahorita, a pesar de que se ha dicho que podemos salir y ya podemos un poco más, ya podemos abrir negocios que no son de primera necesidad, Ujú. precisamente por esta angustia de la sociedad para tener de qué vivir. Aún así, no está controlada, la enfermedad no está controlada, la cuestión de salud. No, no. Entonces, tenemos que seguir con todas las recomendaciones, pero hay un tema bien importante que se vio desde un principio. Los sueldos, los trabajos, el cómo vamos a ir, como te decía, sobreviviendo día a día y que aún a estas fechas, después de 5 meses, siguen diciendo, bueno, ok, las grandes empresas no te pueden correr, no te pueden quitar el trabajo, te tienen que pagar al menos un porcentaje, te deben de mantener en casa o si no con todas las medidas de sanidad. Pero, ¿qué pasa con toda esa gente que trabajamos? Porque somos muchos, creo que un gran porcentaje de personas trabajamos para patrones que ni siquiera nos dan prestaciones. Y creo que Atlisco es una de estas entidades donde se da mucho el comercio informal, pero más allá de un comercio informal, un, una fuerza laboral informal. Sí, sí. eh, Lamentablemente aquí en Atlisco se da mucho esa situación del comercio informal. Entonces, si de por sí se daba en condiciones normales, ahora en estos meses ha acrecentado demasiado la informalidad en todos los ámbitos, ¿no? Ya sea desde el comercio, el ambulantaje, el que ahora la gente necesariamente tiene que abrir un negocio, tiene que ir a rentar, y pues la gente que no tiene trabajo va y lo solicita, entran a trabajar,
pero no se dan las condiciones laborales que a veces la ley solicita, ¿no? Que la ley requiere, Claro. precisamente por la situación que se está pasando. Pero independientemente en el país, en el estado y aquí nos alcanza esa situación, la propia informalidad del trabajo que hay, ¿no? Entonces se dan varios factores en ese sentido. Claro, y también, bueno, algo que me interesaba mucho platicar contigo es también esta parte de los profesionistas, que de por sí tenemos que andar correteando al cliente para que nos pague, y ahorita es una situación realmente complicada donde tampoco los puedes culpar, porque cuando hablamos a lo mejor de servicios muy básicos, como los que a lo mejor prestamos tú y yo, sí Sí, sí. llegamos a un punto en el que comprendemos la situación de nuestros clientes. Incluso los servicios médicos entendemos la situación de los pacientes, pero ¿cómo podemos nosotros o en qué nos podemos amparar tanto como empleados? Que bueno, sé perfectamente que son dos temas muy distintos. Tú me dices con cuál empezamos. Tanto los empleados que están en una situación informal, que de por sí no reciben prestaciones, que de por sí el sueldo que reciben es muy bajo a la semana, que de repente los descansan un día, dos, o toda una semana sin pagarles. Y de este otro lado, los profesionistas, de qué manera, o los que prestan un servicio, por ejemplo, un taller mecánico, un taller de costura, etcétera, de qué manera a qué estamos nosotros amparados o de qué manera nos podemos defender o proteger para tener al menos un pago que nos permita ya a estas alturas poder sobrevivir o poder mantener a nuestras familias. Pues sí, mira, tomando en cuenta las dos partes que tú me dices, de la gente que trabaja de manera informal en algún empleo, en algún local, por así llamarlo. Desafortunadamente, pues nos encontramos con la mala cultura que tenemos nosotros, la propia sociedad, pues a ser muy ligeros, ¿no? A ser Sí, muy light en la cuestión de decir, pues bueno, ya me dio la chamba, a fin de cuentas yo la necesito. Muchas personas, patrones, de eso mismo se se agarran, valen, sí, este, y pues no hacen contratos, no hacen sus contratos de trabajo, no hacen sus propios contratos de prestación de servicios. Te lo digo que a lo mejor hasta nosotros como profesionistas a veces hacemos esa omisión, ¿no? De sí. no hacer nuestros contratos de trabajo, de prestación de servicios, pues precisamente para esto, para evitar esa falta de pago o hacer un compromiso real con quien estamos haciendo esa relación laboral. Entonces, de alguna manera, lo más básico es hacer un contrato, ya sea laboral, el más mínimo, donde se estipule tal vez las horas de trabajo, los sueldos que te van a dar y todo eso como básico, ¿no? También en la prestación de servicios lo tenemos que hacer. Ya lo dijiste, hasta un mecánico, ¿no? Y te lo comento porque mi propio hermano es mecánico y durante muchos años yo peleaba con él precisamente por eso, porque no Claro. se daba la tarea de hacer algún contrato. Y luego sucedía que los clientes en determinado tiempo, pues no, según no les quedaba el carro y venían y él tenía que responder, ¿no? Pero ya se había acabado el tiempo de garantía. Así se dan muchas situaciones dentro de esto, ¿no? Y ya en el ámbito de la ley, pues bueno, me comentabas tú sobre los propios comisionistas, ¿no? Exacto, también los Que son unos. comisionistas. No, bueno, ellos sí tienen un poquito más de amparo ante la ley, ¿no? La propia ley federal de trabajo, bueno, también los reconoce como parte laboral, ¿no? Entonces ahí viene esa parte de generar ese compromiso
entre patrón o el quien demanda un servicio, el prestador de servicios o el empleado. Entonces, la gente no está educada para hacer valer sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Claro, porque fíjate que hemos recibido algunos comentarios de personas que se dedican a trabajar por porcentaje de ganancia. Estas marcas que, bueno, ya trabajan por catálogo, etcétera, ¿no? Y nos han comentado, bueno, es que yo recibía, a mí me dan tal porcentaje de ganancia y resulta que ahora el porcentaje es mucho menor. Este tipo de Sí, comisionistas es a los que tú también pueden utilizar los argumentos que nos acabas de dar para este tipo de personas contribuyentes. sí, mira, de hecho, la propia Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 9, artículo 265, nos dimos a la tarea de investigar, pues sí, precisamente contempla la parte de los comisionistas, ¿no? Y se considera comisionista laboral subordinados a Ajá, quienes tienen que entregar algún tipo de reporte, quien utiliza las instalaciones de la propia empresa, ¿no? Que hace sus actividades ahí. Ellos son considerados como empleados comisionistas. Entonces, como tal, ellos sí deben de tener un contrato. O o sea, sea, por ejemplo, esos comisionistas, dime. sí, por ejemplo, una persona que trabaja en una zapatería y le dicen, bueno, yo no te voy a dar contrato, tú vienes y trabajas, pero te voy a pagar por comisiones por cada venta que hagas. En ese caso, sí pudiera aplicar en esta ley. Pues mira, también depende, sí, o sea, acá viene el factor, lo que yo te decía, de la propia necesidad del trabajador, que a veces aceptan diferentes tipos de condiciones que no son muy favorables para ellos, pero por la propia necesidad terminan aceptando. ¿A qué me refiero? Uno de una zapatería. Por lo regular a los comisionistas, en ese sentido, tienen un sueldo base más comisiones. O Ujú. sea, te dicen, ¿sabes qué? Tú vas a ganar. Sabemos que en ese tipo de pagos, la verdad, es muy, muy bajo. Te Sí, dicen, ¿sabes qué? Vas a ganar 700 pesos a la semana como sueldo base y más comisiones, ¿no? sí. Entonces, en ese sentido, es como nosotros debemos de contemplar la ley, ¿sale? Hay que checar en qué condiciones, independientemente de si existe o no el contrato por escrito, Ajá. en qué condiciones están, porque a fin de cuentas, la manifestación de voluntad de las dos partes, tanto del patrón como del trabajador, pues sí implica una obligación en ambas Claro. partes, ¿no? Entonces, es cuestión de cada asunto. Es personalizado prácticamente, porque la gran mayoría trabajan de acuerdo a su capacidad o de acuerdo a lo que ellos aceptaron, y no todos entran en las mismas condiciones, Ale. Claro, Entonces, es puntual saber las condiciones en las que aceptaron el trabajo y obviamente, aunque no exista contrato, se puede hacer valer la ley. claro, exactamente. Algo por ahí siempre se ha dicho, ¿no? Que un trabajador siempre va a tener la razón y siempre va a tener las de ganar ante una exigencia o pelea con el patrón, ¿no? Pero de esos cuantos, Irving. No, pues sí, o sea, de hecho, la mayoría de los trabajadores cuando se dan este tipo de problemas, situaciones, por lo regular dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto me va a costar un abogado? ¿Cuánto va a tardar un juicio laboral? Desafortunadamente sí, antes los juicios laborales eran un martirio, ¿no? Sí, O sea, hablábamos de 5 años, 4, en lo que se resolvía X asunto laboral. Por eso también la gente decía, no, yo mejor no.
y aceptaban un despido injustificado o aceptaban algún finiquito que quería darle la empresa y se daban por servidos, ¿no? Bueno, pues ahora, hace un año, por el mes de mayo más o menos, se dio una reforma laboral a donde se pretende se agilice el trámite de un juicio contencioso laboral. Estaban hablando que alrededor de 45 días en una etapa nueva que se llama es extrajudicial, ¿no? Donde ahora se trata de que en los nuevos, de las nuevas dependencias que se van a instaurar, se lleguen a conciliaciones para que ya los asuntos más grandes, ¿verdad? Donde sea muy difícil, esos sean los que pasen. Mientras tanto, los demás que se resuelvan. Aquí en Puebla se está considerando que para el 2021 empiecen a funcionar ese tipo de procedimientos aquí en el estado. ¿Y qué tanto tú dentro de tu experiencia has visto el beneficio de trabajadores o ha sido realmente con lo que acabas de mencionar, por no lidiar también los patrones? ¿Qué tanto realmente los trabajadores defienden sus derechos o están dispuestos a defender sus derechos o qué tanto abusan de este derecho? Efectivamente, qué buena pregunta. Mira, son muy pocos realmente los que se atreven a llevar a cabo una demanda laboral, ¿no? Por lo mismo, lo que yo te comentaba, Sí. El tiempo que conlleva, ¿no? En nuestra experiencia, pues bueno, nosotros nos hemos dado la tarea de siempre tratar de mediar, ¿no? Para nosotros consideramos que es la mejor solución, obviamente cuando se den las condiciones, ¿no? De Claro. poder hacer una mediación. Hemos sacado adelante asuntos así con el propio ayuntamiento y algunas otras empresas en cuestión de mediación, ¿no? Porque muchos compañeros, muchos colegas en general, la mayoría pues decían, ¿sabes qué? Podemos demandar, aunque se tarde tantos años, podemos cobrar, y distorsionaban el sentido de una demanda laboral, ¿no? Que precisamente a veces es, ¿sabes qué? Yo necesito que me reinstaures en mi lugar, es lo que quiero, seguir trabajando, que no me quites, ¿no? Otras personas dicen, ¿sabes qué? Pues nada más que me pague lo que conforme a derecho me corresponde. Pero algunos colegas se iban a que, ¿sabes qué? Entre más tarde, más salarios caídos hay. Entre más tarde, más esto. Entonces, se hizo un círculo vicioso entre el verdadero derecho que tenía el trabajador. Entonces es ahí a donde distorsiona todo eso. Y pues los patrones no, por lo regular, si la falta no es muy grave, pues acceden a hacer una lógica y buena negociación, ¿no? Entonces es cuestión más que nada de la habilidad y la capacidad a veces de nosotros como asesores para sacar adelante un asunto, ¿no? Más que estar peleando muchos años, los resultados son los que hablan. Claro, y como dices también, pues se dejan llevar por esta situación de entre más se tarde, más vas a ganar y se confía el empleado, el trabajador, y pues a veces ya ni siquiera consiguen otro trabajo. Te lo digo, yo lo he visto, es más, las causas a veces de rescisión de contrato o de despidos es por ejemplo, lesiones, ¿no? Uh-huh. Y el propio dictamen dice que pues ya no puedes chambear, Sí. ya no puedes trabajar de muy fuerte físico y le presenta las demandas, ¿no? Y ándele, ya no puedo ni siquiera trabajar porque si ven que estoy laborando, adiós la demanda, ¿no?
Exacto. Entonces es donde yo digo, es más conveniente sacar adelante el asunto lo más favorable para mi cliente y lo más pronto posible, para que no caigan en ese prejuicio. Pero bueno, a veces hay quienes, pues la verdad, hasta engañan al propio trabajador, ¿no? Eso ya Sí, depende de cada quien. Pero yo lo que aconsejo es eso, o sea, ser precisos en lo que necesitamos, qué es lo que queremos y hacerlo saber ante las instancias que corresponden, ¿no? Para no hacerlo tan largo. claro. Entonces, en resumen, que podemos decir que las personas que trabajan en esta situación de informalidad, pues sí estén conscientes de que al aceptar estos términos que les da el patrón, pues así van a trabajar a final de cuentas y que él tiene todo el poder y toda la decisión de comentarles, hoy no te pago, hoy no te debo, regresa en una semana, regresa en un mes, sin tener ningún beneficio en cuanto a salario. Tal vez mantener sí el empleo, ¿no? Porque probablemente Ujú. sí sea posible, pero pues ya también depende del patrón y ellos no tienen ningún derecho, digamos, por lo que entiendo, para que pues puedan pelear algo o pedir algo, a menos que exista un contrato. Claro, sí, o sea, eh, al fin de cuentas, que quede claro, cuando hay una relación laboral, hay derechos y obligaciones, ¿no? ¿Sí? De ahí el grado de dificultad para hacer valer esos derechos, ¿no? Te digo, aunque no tengan un contrato en sí, el asunto se tendría que analizar de acuerdo a las condiciones en las que se está prestando X o Y servicio Ah, o cómo es que te emplearon, ¿no? Obviamente para nosotros como abogados es mucho más fácil, es mucho mejor pues tener un un contrato, contrato. ¿no? En donde basarnos, pero no, o sea, independientemente de que sea yo no contrato, sí podemos hacer valer la ley en cuanto a los negocios, por decirlos formales, ¿no? Ya lo decías tú, una zapatería, a lo mejor una tienda de auto servicio, este, no sé, algunas otras situaciones a donde a veces esa informalidad es donde más se da, ¿no? De Sí, no hacer contratos. Es a así es. donde, aún así, la ley, claro que sí, ampara en todo momento al trabajador, pero también ya le da ciertos lineamientos al patrón para poder negociar y conciliar, qué es lo que buscó esta reforma, Ale. Esta reforma es lo que busca, que se concilie antes de llegar a esos procedimientos tan largos. Entonces, dentro de esa conciliación son los 45 días que se van a manejar ahora. Entonces ya es un poquito más rápido, ¿no? Y por ahí me Sí. encuentro comentarios, lo que yo te decía, que dicen algunos, no, pero es que si se resuelve en 45 días, ya no va a haber salarios caídos, ¿no? Entonces, el propio empleado a veces lo hace con ese dolo, ¿no? Sí, De exactamente. perjudicar al propio patrón. No siempre son los malos los patrones, ¿verdad? Ni tampoco son los buenos, pero yo siempre digo, siempre apegado a derecho lo que le corresponda a cada quien. Claro, y como dices, o sea, siempre también en una lógica de lo que ellos también están aceptando. Y dentro de esta situación que estamos viviendo, donde estamos conscientes de la cuestión económica, de los ingresos que están teniendo los patrones y de la imposibilidad para pagar, para cubrir nómina, para cubrir raya de los empleados, ¿qué se puede hacer? Porque de verdad hay mucha gente desesperada porque si es que no me paga, es que me dice que la otra semana, que ya el fin de mes me liquida, o ¿qué, qué, ¿en qué nos puede ayudar la ley en una situación tan complicada como esta? Pues te digo, por cada asunto insisto, puntualizar, ¿no? De cada persona, de cada situación. Pero a grosso modo yo te podría decir que lo mejor y mi recomendación es
platicarlo con el patrón, llegar a un acuerdo y si es necesario o se dan las condiciones, pues ahí mismo solicitar el contrato, ¿no? A donde me garantice ese pago, a lo mejor hacer unos nuevos términos de trabajo, no sé, porque también ahorita tú lo estás diciendo, no es que el patrón no te quiera pagar, Exacto. no es que te quieran correr, sino que las condiciones se están dando para todo este desempleo que está pasando. Entonces, en el afán a lo mejor de seguir manteniendo el trabajo, pues yo les invitaría a que se acerquen a sus patrones y hagan un convenio, una conciliación de cómo pueden ir pagando, ¿no? Entonces, pues a lo mejor me deben 4 o 5 semanas, pues bueno, te las voy difiriendo a partir de X fecha, ¿no? Te las voy difiriendo, me vas dando a porcentaje o a como pueda el propio patrón irte cubriendo lo que te debe, ¿no? Porque o sea, es lógica, Ale. Sí, Imagínate, te debo 1,000 pesos, ¿verdad? Y no te los puedo pagar ahorita, pues ¿cómo voy a llegar yo y a exigirte págame ahora la próxima semana? Ya serían 2,000. O sea, exacto. si no te pagué 1,000, Menos va a 2000. ser muy difícil que te pueda pagar 2,000, ¿no? Pero bueno, entonces en ese sentido, pues llegar a un acuerdo. ¿Qué te parece? Dame el 50% de mi pago y un 10% de lo que me veas quedando, ¿no? O sea, eso es a lo que podríamos hacer, ¿no? De acuerdo a las necesidades de ambas partes. Y en este sentido también se vale el pago en especie, porque también hay patrones que están llegando a una necesidad, ya todo lo que fue agosto, de sacar todo lo que tenían y su recurso para cubrir nómina, pues ha sido el entregar toda la mercancía que tenían que pues ni siquiera se vende, ¿no? Que no es de primera necesidad en algunos casos, pero que es una opción que también están viendo para hacer este Sé lo que pago. tienen para pagar. Exacto. Es lo que te digo, Ale. O sea, si bien es cierto la ley ampara de una u otra manera al trabajador, pues en este caso las exigencias hacia el patrón, pues como lo hemos manejado a veces, ¿no? El trato que te da el patrón al trabajador es inhumano. Ahora sería al revés, ¿no? Sí, Sería inhumano estar pensando que si estoy consciente que no se ha vendido, pues págame, págame. Y si el patrón, más aún tú me estás diciendo, ¿no? El ejemplo de que, pues tengo esto para ir pagando, pues es claro que él tiene la intención de cubrir ese pago, ¿no? claro. Entonces ya sería cuestión te insisto, de trabajador y patrón, pues en llegar a un acuerdo, o sea, de decir, va, o sea, humanamente estoy viendo que estás haciendo lo posible, no hay chance, quiero mantener mi trabajo, pues órale, págame con lo que tú puedas, ¿no? Claro. He visto gente que a lo mejor hasta por los años que lleva trabajando en X empresa, acceden porque ya le tomaron cariño, ya se han adaptado toda su vida, ya llevan años ahí y aguantan, ¿no? Sí. Difícil, difícil con la gente que no pueda y por más que quiera, necesita, ¿no? Por la familia, pues es eso, los invito yo a hacer una negociación y dentro de esa negociación, pues ahora sí, cerrarlo a lo mejor con un contratito, un convenio, pues ya Exacto. para que esté un poquito más amarrado, ¿no? Claro, porque sí, a final de cuentas va a ser algo que va a beneficiar a los dos y a tener amparados a los dos y que salgan tan amigos como siempre, ¿no? Y que a final de cuentas, si la situación mejora, pues bueno, ya estarán en una educación que creo que es algo de lo que nos ha dejado este, esta cuestión de salud, la educación en muchos sentidos. Entonces creo que es también un punto muy importante que debemos de empezar a considerar quienes son patrones y quienes somos empleados, pues también considerarlo de una u otra manera para estar más protegidos en un sentido propio, tanto como Sí, patrones como empleados. no, de hecho va a ser un precedente, ¿no? Precisamente para eso, Ale.
para que la gente haga conciencia que a veces no es que el abogado quiera tener más y más trabajo para hacer un contrato, sino que a veces es necesario. O sea, yo lo que les digo a muchos de mis clientes, eso pasa por quererte ahorrar unos pesitos y no tener una asesoría. Y mira, Exacto. ahora te va a salir más caro, ¿no? Por no pagar un contrato a lo mejor o ir a preguntar y y pagar una asesoría. Es a donde ahora hay que hacer conciencia. Desafortunadamente se está dando en estas condiciones, ¿no? De salud, a donde pues mucha gente ha perdido la vida y pues los que gracias a Dios siguen con su trabajo, que lo conserven. Yo los invito e insisto a hacer un buen convenio y que a partir de ahora la gente vaya teniendo ya esa cultura o esa prevención, al menos de firmar un contrato, ¿no? De leerlo bien y firmar bajo las condiciones más aptas para ambas partes, ¿no? Porque eso sí, me han querido contratar para hacer algunos contratos laborales con ese afán de comprometer solamente al trabajador y pues la verdad yo he desistido de eso, no es mi estilo, yo trato de ser lo más legal, Legal, lo más honesto con ambas partes, ¿no? claro. Entonces, invito tanto al patrón como al trabajador a cubrir esa parte, ¿no? De esa educación que tú dices, esa cultura, pues de hacerlo formal, ¿no? Porque precisamente no lo hacen para evitar ser demandado, para evitar tener ciertas obligaciones. Entonces es a donde, para evitar dar las prestaciones, ¿no? Que la ley Sí, determina. Por ejemplo, ahorita se estaba hablando de que las empresas difícilmente aporten los aguinaldos, ¿no? Que ya se acercan. A lo mejor los aportan en un porcentaje, ¿no? Entonces, pues realmente la situación que se está dando es extraordinaria, ¿no? Es claro. muy difícil y primeramente Dios, que vuelva a pasar algo así, pero ya lo vimos, no sabemos. Entonces vale más estar prevenido, ¿no? Que estar lamentando que no me paguen o que me quede sin trabajo. Exactamente, y aún cuando sea familia o sean amigos, yo creo que también es una necesidad, porque pues cuántos amigos no se pierden en este sentido, ¿no? De no tener claros lo que estamos ofreciendo, para lo que nos contratamos, para los términos laborales en los que estamos quedando en convenio y quedan en el aire y al final las cosas no terminan bien. Entonces yo creo que también en ese sentido y también para quien genera comisiones, para quien trabaja por servicios. Yo creo que también es necesario este tipo de contratos especificando los servicios y para lo que los están contratando y no haya este tipo de cuestiones tan complicadas que ahorita estamos padeciendo y sufriendo mucho. Sí, no, es indispensable esto. Imagínate qué tan abandonado está el área laboral que pasa esto. O sea, pensamos que solamente las grandes empresas están obligadas a hacer un contrato, ¿no? De trabajo. Pensamos que solamente el gobierno a veces tiene que hacer esos contratos laborales, ¿no? Entonces ya vimos que no, que sí es necesario desde la mínima prestación de servicios, ¿verdad? Hasta lo empresarial necesitan tener claro eso. Porque sí, fíjate que a veces de pura palabra, hasta luego las propias comisiones te las cambian, ¿Sí? ¿no? ¿Sabes qué? Quedamos que el 5, no, dijimos que el 10, no, dijimos que el 5. Entonces es ahí a donde hasta desde ahí y sin que existiera esta situación, había problemas, ¿no? Pero la Exacto. gente pues se deja llevar, ¿no? A veces digo, es muy personal y muy puntualizado cada asunto, pero ahora en lo general yo les invito a toda la gente que lo piense un contrato con los mínimos lineamientos, ¿no? De horarios, de sueldo, ¿no? De días de trabajo, días de descanso, si existen horas extras, cuánto me vas a pagar.
nosotros como profesionistas independientes también hacerlos, ¿no? ¿Cuánto se va a cobrar? ¿Cuánto va a ser esto? ¿No? Porque muchas de las veces uno hace la chamba y nos ha pasado y también no nos termina pagando y ándele, ¿cómo le hago ahora, no? Te Entonces, tienen es trabajando a las primordial. 12 de la noche, si te levantan a las 5 de la mañana y no te pagan. Exactamente. Digo, no soy el único. La entrevista pues la estarán viendo de más colegas, de más profesionistas, y pues sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y también Exactamente. algunos clientes que saben que luego no le echan ganitas para el pago, ¿no? Fíjate que yo en esa cuestión soy un poquito accesible, un poquito, ya te lo dije, mediador, ¿no? Dicen que Sí, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Entonces, exactamente. este, yo los invito a eso, ¿no? A que ser conscientes de la situación, que a partir de ahora nos demos cuenta que son necesarios esos contratos, ¿no? Y tener esa nueva normalidad que ahora llaman, ¿no? Y dentro de esa nueva normalidad sea el de hacer contratos de prestación de servicios o laborales. Exactamente. Y bueno, para asesorarte, para asesorarnos a todos, déjanos todos tus datos, cómo te contactamos, cómo contactamos a todos tus colaboradores, dónde los vemos, cómo los seguimos. Sí, mira, tenemos la página de Facebook, nos pueden ahí localizar como consultora Lexterra Especialistas, así, consultora Lexterra Especialistas. Ahí vienen ya los datos completos, estamos en la 5 Poniente, 1901, Colonia Chapulapa. Ahí está la oficina del despacho y de las asociaciones que tenemos. Y los números a donde nos pueden contactar es el 244-130-2938 y el 244-131-2265, ya sea WhatsApp o llamada, y mi perfil personal en Facebook, aparezco como Irving Loga, y ahí con toda confianza mediante Messenger, pues nos pueden contactar, ¿no? Son las maneras como tenemos ahorita para tener contacto con la gente. Y claro, estamos a la orden, cualquier asesoría, cualquier situación, pues estamos para servirles. No, pues muchísimas gracias, Irving, y de verdad, contáctelos. Son profesionales, saben de lo que hablan, saben a lo que se dedican, lo conocen perfectamente y de verdad es de los mejores abogados que yo conozco. Así es de que, pues bueno, ahí están todos los datos de Irving Lozada. De verdad, Muchas licenciado, gracias, Ale. muchísimas gracias por haber platicado un ratito con nosotros. Por ahí te vamos a seguir la pista también para esos temas que nos acabas de comentar en un principio, porque creo que se va a poner, pero bastante bueno para el próximo año. Sí, no, gracias a ti, Ale. De verdad, un abrazo a la distancia. Sabemos que no nos podemos ver de cerquita todavía, pero te agradezco la confianza que siempre nos has tenido, por brindarme este espacio. Digo, muchas gracias por las flores. Y digo lo mismo de tu parte, las mejores contadoras que conozco, sino que la mejor. Entonces, pues sí, estamos a la orden, y en el ámbito, ya sabrás, ¿no? De la política, ahí tenemos una charla pendiente que me gustaría que nos Pendiente. echáramos, porque tenemos algunas pretensiones Ok. políticas por ahí. Bueno, pues ahí Esperamos te que... vamos a seguir, te vamos a Bueno, seguir. comentaste una publicación que hice, ¿no? Sí, sí. Pues más o Ahí te menos por ahí platicaré va luego la cómo onda. estuvo el asunto. Porque ella, mira, cruz. ¿Con quién? ¿Con quién? Digo, ya te platicaré cómo estuvo el asunto, que ya mejor, mira, dije yo aquí La Paz. No, ahora vamos a necesitar de los amigos. Ahí viste la Ya publicación. sabes que yo siempre bien puesta con ustedes, con toda la familia Lozada, que de verdad los aprecio muchísimo a todos tus hermanos y Gracias, Ale. bueno, a todos tus sobrinos también, de verdad un cariño muy especial Gracias. que les tenemos desde hace ya algunos años.
Y bueno, pues muchísimas Sí, gracias. ya. No, Ale, gracias a ti, es recíproco todo, tú lo sabes. Sabemos que estas temporadas han sido un poquito más difíciles, pero vamos a salir de esto y estoy seguro que vamos a tener una buena conversación sobre lo que viene, que nos conviene a todos. Claro que sí. Cuídate mucho y muchísimas gracias. A ti, mi Ale, y estamos al orden. Un saludo a toda la gente que nos esté viendo y ahí nos estaremos comunicando vía Facebook con todos. Claro que sí. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta charla tan interesante. Así es de que no se les olvide compartir y nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Adiós.